nosotros podemos añadir conexión con cualquier base de datos del mercado. Aquí tenemos las listas de las bases de datos, seguro que todos conocéis, SQL Server, MySQL, Postgre, etcétera, etcétera. Y es tan sencillo como... Es decir, que esto quiere decir que con Pluto nos podemos conectar a bases de datos ya existentes. Podemos aprovechar esa base de datos de Siemens, ese Wonderware, ese PCView, distintas cosas que ya tenemos en fábrica o que ya tenemos en casa del cliente, y con el Pluto lo único que hacemos es aprovecharlos. No hace falta generar nuevas bases de datos, simplemente es explotar lo que ya tenemos. Correcto. De hecho, desde aquí lo que vamos a hacer es conectarnos siempre a una base de datos existente. Sí que es verdad que Pluto incorpora un servicio de bases de datos propio. Fundamentalmente el servicio de base de datos es para hacer que Pluto haga sus cosas de Pluto. Sí. No es el sistema que recomendemos o que obliguemos a usar para almacenar los datos, al revés, ¿vale? Esta es la base de datos que Pluto trae, podemos usarla, por supuesto, Sí. pero la idea es usar la base de datos oficial de dónde vengan estos datos. Si vienen del ERP, atacaremos a la base de datos del ERP. Si vienen de un SCADA, atacaremos a la base de datos del SCADA. Y si son datos que vienen de dispositivos IoT, pues nosotros nos crearemos nuestras tablas, nos crearemos nuestra base de datos en el sistema gestor de base de datos que nosotros elijamos, Postgre, SQL Server, MySQL, y Pluto lo que hará es conectarse a todas esas bases de datos. Esto es muy importante porque este módulo de gestión de datos es lo que nos va a hacer independientes de cualquier gran gestor de la información. Es decir, nos va a hacer dueños de nuestra propia información si gestionamos en una arquitectura bien hecha, una base de datos externa donde movamos los datos de una base de datos que sea nuestra a la otra, o que gestionemos o que no dependamos 100% de tomar a un Amazon Web Service y darles a ellos todos los datos cada vez que tengamos algo. Esta arquitectura nos permite democratizar y ser independientes de toda esta gestión, que es muy importante. Podemos mover. Hay que entender el data management como lo que es un gestor de datos. Podemos conectarnos a datos que ya existen. Podemos descargar datos de distintas fuentes y estandarizarlos en nuestras bases de datos. No la de Pluto, sino que en las vuestras propias, directamente, vuestro SQL corporativo. Vamos a ir echando los datos ahí. No hay ningún problema con ello. Luego, vamos a tomar eso y vamos a poder mezclarlos, como vamos a ver. Igual me he adelantado un poco, pero yo creo que es importante ver cuál es la filosofía detrás. Aquí, en este punto, la sencillez. Evidentemente, si me tengo que conectar a una base de datos, tengo que saber dónde está la base de datos y tengo que tener los permisos adecuados. Y me conecto a la base de datos y aquí veré las diferentes bases de datos que yo puedo tener, o incluso crearme una base de datos nueva para este proyecto. Para los puristas de MySQL es un esquema nuevo de cada base de datos. Muy bien. Me crearía mi nuevo esquema y en este caso aquí tendría acceso a el esquema, que no lo veo. ¿Cómo lo llamo? Lo llamo demo 1, 2, 3, 4. Aquí está, no lo veía. Perdón, gracias. Una vez que estoy la base de datos seleccionada, yo puedo ir creando mis tablas de datos muy fácil, sin necesidad de conocimientos de SQL. Tengo un botón que me creará una tabla que después yo iré alimentando de la manera que considere oportuna. Y aquí me aparece la base de datos, o bien me voy a poder conectar a diferentes bases de datos. Cuando yo me conecto a bases de datos diferentes, tenemos que tener una cosa en cuenta con Pluto. Pluto es un sistema que analiza bases de datos de series temporales. ¿Está claro? Esto lo que significa es que tienen que cumplir los datos un requisito, y es que la combinación de una determinada variable y un momento, un instante de tiempo, fecha y hora, tiene que ser única. Esto lo hacemos hincapié porque hay veces en los que lo damos por hecho y no ocurre, pero es una cosa muy obvia, es decir, cada momento ha pasado una cosa. En un mismo momento a una variable no le pueden haber pasado dos cosas diferentes. Lo repetimos porque hay casos en los que ocurre, pero eso muchas veces es por fallos en arquitectura o porque los datos vienen de sistemas que trabajan de una manera determinada y entonces tienen registros duplicados y a ellos no les pasa nada. A Pluto sí. Si Pluto tiene que a las 12 de la mañana de hoy la temperatura de la máquina era de 20 grados y en el siguiente registro de 21, Pluto se va a volver loco. Te va a decir, oye, ¿tú qué? O son 20 o son 21. Entonces, es muy importante saber esto.
Cuando nosotros hacemos lo que yo acabo de hacer, creo una base de datos, creo una tabla, Pluto ya crea todas las condiciones necesarias para que esto no pase, para que no pueda tener este tipo de repeticiones. Es muy importante cuando yo me conecte a datos existentes, validar que esto pase. Mi consejo en este punto siempre es atacar a vistas. Que Pluto ataque a vistas de una tabla, de una base de datos, ¿vale? Nunca a la tabla original donde están los datos en vivo que el RP, el SCADA o lo que sea esté trabajando. Siempre vistas, a ser posible read-only, de solo lectura, que nos van a devolver la información con la que Pluto trabajará, evitamos que pueda ser modificada desde Pluto y además en esas vistas le pondremos las condiciones adecuadas para no tener estos problemas de duplicidades de datos, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, por eso digo que es importante aquí, es posible que muchos de los que estáis aquí digáis, hostia, una base de datos no tengo ni idea de cómo se hace esto. Bueno, para eso estamos nosotros, para ayudaros a desarrollar esta parte.